Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la carta a Tito, capítulo 2 y versículo 11, donde dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Comienza diciendo este versículo, porque la gracia de Dios. La cristología es la expresión natural de la doctrina de Pablo, ya que no puede formularse nada en cuanto a la fe y a la vida cristiana sin que se centralice en él. Y esto ocurre en la parte final de la epístola, que muy bien puede servir para expresar la razón de todo cuanto antecede y de cada uno de los pasos de la vida cristiana y de testimonio que obedece a la obra y la persona del Señor Jesucristo. De modo que la razón de la salvación tiene que ver con la manifestación del Salvador en el mundo, como así señala el versículo 11. Cristo es la razón cristiana de la santificación, versículo 12. Y también es la esperanza de gloria en Él, versículo 13. Jesús es el que, con la entrega de su vida, nos ha redimido de la iniquidad y hace posible una vida nueva, como señalan los versículos 14 y 15. Y este es el resumen de todo el escrito y el contenido doctrinal más ampliamente expresado en él. La vinculación con todo lo que antecede está en la conjunción cuando dice ¿por qué?, dando a entender que todo cuanto dijo antes, especialmente en relación con la ética de los líderes de los cristianos en general y al final con los esclavos, descansa en lo que sigue refiriéndose a Cristo. Y note que la primera verdad es que la gracia se ha manifestado, o de otro modo dicho, ha resplandecido, ha brillado en el mundo. La gracia es la manifestación que hace posible el plan de redención establecido desde antes de la creación, ya que la salvación obedece, se produce, se aplica, se sustenta y no puede perderse porque descansa no en la fe, sino en la gracia. Ahora bien, siempre y cuando el creyente no caiga en apostasía. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, está generada por Dios como amor orientado hacia el pecador. Si bien es cierto que la gracia antecede a la creación, en cierto modo, estaba limitada al conocimiento del hombre en el sentido más amplio de la soteriología. Note que todos los hombres que se han salvado en la historia humana, desde el día de la caída de nuestros primeros padres, lo han sido por gracia y mediante la fe. Y note esto, y es que no hay limitación con cuanto a grupo social o racial para ser salvo. Y no hay pueblos cuyos ciudadanos se salven por ser de una determinada descendencia, mientras está vetada la salvación para quienes no sean de ese pueblo. Y tampoco no hay condición social. Los libres y los esclavos han sido salvos de la misma manera. Por tanto, la gracia se hace evidente en la salvación de los hombres. Pero note que Pablo afirma que esa gracia se ha manifestado, dicho de otro modo, se ha hecho visible. Y de ningún modo más que cuando quien era el contenedor de la gracia desde la eternidad, es decir, la segunda persona divina, Dios el Hijo, irrumpió en la historia de los hombres, haciéndose él mismo historia humana. El apóstol Juan afirma que el Creador infinito y eterno Dios, es decir, el Verbo eterno, fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 y versículo 14. La gracia eterna se hace visible por la manifestación del Salvador entre los hombres, y lo hace mediante la encarnación. Esta es la tremenda paradoja de Jesús, quien es Dios, deviene a la condición de hombre, sin dejar, sin embargo, de ser Dios. Y note que no es que el Hijo llegase a ser hombre, porque sigue siendo indefectiblemente Dios, pero fue hecho para expresar el proceso por el cual entró en la historia humana como hombre y como tal, según el texto cuando dice, pudiese manifestar la gracia, es decir, hacerla visible. Ambos extremos, infinitamente distantes y antiestéticos, se unen a la encarnación. Dicho de otra manera, Él mismo que existe, eterno, ya que comienza una existencia novedosa y lo hace como hombre. El Creador se hace criatura. No es que Dios se convierta en hombre, sino que se hace hombre sin mengua alguna a su deidad. Así pues, la encarnación, tanto en cuanto a acto como a estado, es el resultado del envío del Verbo desde el seno del Padre, para ser posible lo que se enseña que la gracia se manifestó entre los hombres, para que éstos, mediante por la operación de la gracia que entraña la muerte del Salvador, puedan ser participantes de la vida divina y alcanzar también la filiación de hijos de Dios. El apóstol asentará un extenso párrafo de esta doctrina en donde dice que deviene de la forma de Dios a la forma de hombre. Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gracia y causa de la salvación hace a los hombres herederos de Dios e hijos suyos por adopción. Gálatas, capítulo 4 y versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero note que la adopción no es posible sin redención, ya que la manifestación de la gracia trae aparejada el componente de la humillación de aquel en quien se manifiesta. Por tanto, Dios no se humilla al hacerse hombre, simplemente se limita, asumiendo la condición de criatura, pero se humilla al hacerse siervo esclavo, en la más absoluta dimensión de la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Filipenses 2, versículos 7 y 8, como acabo de leer. La encarnación hace a Dios compartir naturaleza con el hombre y hacerse solidario por medio de ella del destino humano, en su aspecto de forma de esclavo, sometido a todas sus limitaciones, experiencias, tentaciones y angustias. Ya que Él se convierte en ciudadano del mundo, miembro de una determinada nación, heredero de una familia y vinculado a ella, como señala Romanos capítulo 1 y los versículos 1 al 4. Por otro lado, el pecado del mundo es puesto sobre Él, y se le demanda la responsabilidad penal del mismo haciéndolo en su condición de hombre, sacrificio expiatorio por el pecado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21, dice: Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. No podría expresar a los hombres el mensaje del amor sin hacerse hombre, para que por su pobreza el hombre pueda ser también enriquecido. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. También, retirar la maldición de la muerte requería ser hecho maldición, solo posible desde su naturaleza humana. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. La gracia se manifiesta en el mundo, en la persona y en la obra del Salvador, y lo hace acompañada a los hombres sumidos en tiniebla, para hacerse luz en su mundo y en su interior, como así señala Juan, capítulo 1, versículos 4, 5 y 9. Así pues se hace hombre, pero no depone su ser divino, por lo que puede darnos vida. La vida de Dios es introducirnos en su comunión de Hijo con el Padre, como así señala la primera carta de Juan, capítulo 1 y los versículos 1 al 4. Por tanto, no se trata de una mera apariencia por la que Dios, el Verbo, se presenta de otra forma ante los hombres, sino una verdadera inserción de Dios entre los hombres, por medio de la encarnación y nacimiento virginal de María. La gracia no puede manifestarse sin la encarnación, y ésta exige además el nacimiento de mujer, bajo el área supervisada de la ley, como dije anteriormente en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿por qué razón usa la vía de la encarnación? Ninguna razón, ni bíblica ni humana, responde a esto. Simplemente hemos de entender que la encarnación y el nacimiento también fue la forma elegida por Dios para hacerse hombre, como así señala, por ejemplo, Mateo capítulo 1, los versículos 18 al 25, y Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Por tanto, se trata del inicio de una nueva experiencia de vida, pero en modo alguno se trata del comienzo absoluto del que se encarna Jesús, nuestro Salvador. Por ser Dios no tiene principio ni tampoco fin, ya que la condición divina de Jesús no se inicia en el nacimiento, sino que lo antecede por su preexistencia eterna. Note que en la encarnación, el Hijo de Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad, siendo el sujeto de la concesión por ser la persona divina que se encarna, y los hombres como los destinatarios de los efectos que sigue a ella. En este sentido, conforme al texto, siendo además objeto de la gracia que se manifiesta en el encarnado. Es por eso que de la unión del Hijo con la naturaleza humana creada y asumida, en el mismo acto resulta el hombre Jesús. Es por eso que de la unión del Hijo con la naturaleza humana creada y asumida en el mismo acto, resulta el hombre Jesús. Y es que desde ahí la humanidad subsistente en la persona divina del Verbo es ya para siempre la humanidad de Dios el Hijo. En la encarnación, la gracia se manifiesta y en ella se expresa el acto de libertad en que el Hijo,
en la unidad del Padre y del Espíritu, toma la decisión de proyectarse fuera de sí mismo, vinculándose con la naturaleza humana, que es subsistente hipostáticamente en su eterna persona divina. Y por esa acción surge una realidad nueva, por medio de la cual Dios se exterioriza a sí mismo. Desde la perspectiva divina, la encarnación es una autodonación de Dios al hombre, ya que la acción se produce desde la omnipotencia divina, que es el principio activo de la encarnación, mientras que la humanidad del Hijo es el final, receptor de la acción del principio activo de Dios, ya que por medio de la encarnación Jesús es la expresión exhaustiva de Dios, que se sale de sí mismo en una exteriorización reveladora. Y esto tiene que ver con la gracia, que al ser una manifestación de amor de Dios en salvación y siendo infinito como Dios mismo es, se sustenta en la infinita dimensión de Dios el Hijo y con él entra en el mundo de los hombres, haciéndose visibles a todos. Y note que de esa forma especial, esa manifestación de la gracia se hace incuestionable en la acción del Hijo de Dios, en su descenso y entrega, donde la gracia alcanza una plenitud infinita y es por tal causa, en cierto modo, incomprensible al hombre, pero cautivadora para el pecador. Asombrosamente, el infinito Dios tiene capacidad para hacer menos, de modo que no solo puede compadecerse de la situación del pecador, sino abrir la vida de la restauración también para él, ya que en la cruz el Verbo y con él el Padre y el Espíritu se adentran en la dimensión de soledad de la cruz para introducir el principio de vida donde el pecado y la muerte, que destruyen, quedan impotentes por la dotación de vida eterna a todo aquel que naturalmente cree. Así pues, la entrada de uno de la Trinidad en la experiencia de la muerte, seguida luego de la victoriosa y gloriosa resurrección, se convierte en esperanza segura para el hombre. Ya que en la muerte de Cristo, Dios se manifiesta como el amor que vence sobre el mal, como acogedor del hombre, en la forma más definitiva que es el perdón. La presencia de Dios en la cruz es la expresión de la infinita sabiduría divina para salvación, que se convierte en locura para quienes no tienen interés en la obra divina y por otro lado rechazan la luz porque aman más las tinieblas. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esta es la suprema manifestación de la gracia divina, la automanifestación de Dios con hechos definitivamente humanos, ya que Dios tiene que mostrar lo que realmente en identificación con la criatura, en la humanidad suprema, en la pobreza, en el amor y en el dejar de valerse a sí mismo para dar la vida en una entrega única y singular. De manera que la pobreza y la sustitución son la expresión visible de Dios entre los hombres. Por eso el apóstol dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Continúa diciendo este versículo, para salvación a todos los hombres. Note que la segunda verdad es que esa gracia está orientada para salvación absolutamente a todos los hombres, ya que la voluntad salvífica universal
está firmemente expresada, como en otros lugares, por el apóstol y de forma concreta en las epístolas pastorales, como así señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 10. La obra de salvación obedece a un plan eterno que se manifestó en la vida de Cristo desde el nacimiento hasta la muerte, como señala el versículo 14. Ya que sin duda algunos argumentarán que todos los hombres tiene que ver con hombres de distintas procedencias. Pero es necesario entender el alcance de la obra de Cristo para comprender el sentido de todos los hombres. Y cuando digo todos los hombres, también naturalmente son todas las mujeres. Note que la comprensión del alcance de la muerte de Cristo ha sido diferente según el modo del pensamiento teológico. Y tales diferencias han dividido a muchos teólogos, produciendo en ocasiones posiciones radicales que generan enfrentamientos y causan profundas también divisiones, ya que por un lado están los que se conocen como redencionistas limitados, quienes sostienen que Cristo murió solo por algunos, concretamente por un grupo de personas que Dios eligió soberanamente para salvación, predestinándolos para gloria. Por otro lado está otro grupo, conocido como redencionistas ilimitados. Estos entienden que Cristo murió por todos, sin excepción alguna, proveyendo la salvación a todo aquel que cree. La posición de redención limitada es también el llamado quinto punto del hipercalvinismo, ya que sin embargo debe de entenderse que no todos los que están en la posición calvinista sostienen la redención limitada. Pero lamentablemente no se puede militar en ambos posicionamientos, por lo que es preciso situarse en el campo, el cual es bíblicamente se entiende como correcto a la luz de la enseñanza que genera la palabra de Dios. Y posiblemente la dificultad del posicionamiento en relación con la verdad revelada tanto para redencionistas limitados como para los redencionistas ilimitados se produce por una deficiente comprensión de la dimensión de la obra de sustitución en la cruz, no distinguiendo entre los dos aspectos, es decir, la sustitución potencial y la sustitución virtual. Nótese que el tema es sumamente importante, porque no es posible comprender un llamamiento universal a la salvación de bona fide, es decir, de parte de Dios, si algunos quedan absolutamente excluidos de la salvación. También es preciso establecer si Dios envió a su Hijo al mundo con la voluntad antecedente manifestada en el propósito decidido de salvar a algunos, o si el propósito de Dios fue más bien proveer de salvación para todo aquel que crea, como así señala Juan, capítulo 3 y los versículos 14 al 17. Y nótese que hay un número grande de textos en la Biblia que enseñan la salvación como obra divina que alcanza a todos los hombres, en consonancia con el que tenemos delante. Y nótese esto. Por ejemplo, Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Note que la palabra mundo es una referencia a la humanidad, de manera que Dios, amando a todos los hombres, proveyó la salvación para ellos.
la causa de la condenación no está en una disposición divina establecida en un decreto de reprobación, sino en la actitud rebelde de quienes se niegan a creer en Cristo o preferir las tinieblas a la luz, como señala Juan, capítulo 3, versículo 19 y capítulo 8, versículo 24. Y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y versículo 30 dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note que Dios establece el arrepentimiento para todos los hombres, y cuando digo hombres, también digo mujeres, y no solamente para algunos, ya que no sería posible admitir una demanda así sin que hubiera una salvación ilimitada que alcanzara a todos. Por tanto, si Dios manda a todos que se arrepientan, en el sentido de que depositen su fe y se vuelvan a Dios, es que hay gracia suficiente para que todos puedan ser salvos. Y extremando la situación, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 1: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Si alguna condición de perdidos por rebeldía se menciona en la Biblia, esta es, sin duda, una de ellas. Note que se trata de falsos maestros que introducen herejías destructoras. Estos falsos profetas, que están bajo el juicio de Dios, mientras continúan negando al dueño que los compró. Es por eso que los limitacionistas explican el texto argumentando que no se trata de rescate, sino de beneficios que Dios imparte también a los malos. El pago al precio de redención se hace en la cruz por todo el mundo, y la prueba evidente de que Cristo murió por todos. Note cómo Pablo también enseña refiriéndose a Dios. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículos 4 y versículo 6, cuando dice: El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así pues, el deseo de Dios, y no su designio, es que todos los hombres sean salvos, llegando al pleno conocimiento de la verdad. Enfáticamente afirma que Cristo se dio en rescate por todos. Y también es necesario apreciar la expresión en rescate por todos. Pablo enseña que Dios es el Salvador de todos y además añade especialmente y principalmente de los que creen. No se establece ninguna exclusión para salvación, pero se enfatiza que solo es eficaz para algunos, esto es, para los que creen. Y como ya se ha considerado antes en el comentario a algunos versículos de las pastorales, debemos llegar a una conclusión. Y la conclusión es que Cristo murió por todos, pero eso no hace salva a toda la humanidad, sino que en esa operación de la gracia se hace salvable potencialmente a todos. Sin embargo, la obra de salvación solo es virtual, es decir, eficaz, solamente para aquellos que creen. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, Dios desea la salvación de tu alma. Es por eso que si así tú lo sientes, yo te animo ahora que tú puedas orar conmigo una oración de fe para invitarle al Salvador Jesucristo a que venga a tu vida
y tú le recibas como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis delitos. Te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario, habiendo pagado el precio por mis pecados. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.